Bienvenidos a mi canal. Estoy súper emocionado / a de tenerlos aquí hoy. Espero que estén teniendo un día increíble, lleno de energía y por supuesto muchas ganas de chismear. Y hablando de chismes, prepárense porque hoy vamos a sumergirnos en un tema que a muchos les interesa y que ha generado muchísima especulación, el amor de Can Yaman. Sí, señores y señoras, hoy vamos a desentrañar ese misterio que ha mantenido a sus fans en vilo durante mucho tiempo. ¿Con quién se enamoró realmente Can Yaman? ¿Quién le robó el corazón a este guapísimo actor turco que nos ha cautivado con su talento y encanto? Vamos a analizarlo todo, desde sus romances más sonados hasta los rumores más recientes, para que ustedes, mis queridos espectadores, tengan toda la información y puedan sacar sus propias conclusiones. Así que si son fans de Can Yaman, si les encantan las historias de amor, o simplemente les gusta un buen chisme, este vídeo es para ustedes. No se lo pierdan. Y antes de que empecemos, no olviden suscribirse al canal, activar la campanita de notificaciones para no perderse ninguno de mis vídeos y, por supuesto, dejar un gran like si les gusta el contenido. Eso me ayuda muchísimo. Ahora sí, comencemos. Can Yaman, para quienes no lo conozcan, es un actor turco que ha conquistado el mundo entero con su talento y su innegable atractivo físico. Saltó a la fama gracias a series como Erkenci Kuş, donde compartió pantalla con Demet Özdemir y Dolunay, entre otras. Su éxito ha sido rotundo, y su legión de fans crece día a día. Y como es natural, el interés por su vida personal, especialmente por sus relaciones amorosas, siempre ha estado a la orden del día. En el mundo de la farándula, es normal que los romances se conviertan en noticias de primera plana. Y con Can Yaman, no es la excepción. Cada movimiento, cada foto, cada rumor, es analizado al milímetro por los medios y por sus fans. Pero, ¿qué hay de cierto en todo esto? ¿Con quién ha compartido realmente su corazón este galán turco? Empecemos por el principio, por el momento en que el nombre de Can Yaman empezó a resonar con fuerza en el panorama internacional, su ascenso a la fama gracias a Erkenci Kuş. Esta serie, además de catapultarlo al estrellato, fue el caldo de cultivo perfecto para uno de los rumores más persistentes y emblemáticos de su vida, su supuesto romance con Demet Özdemir. La química entre ambos en la pantalla era innegable, una chispa que irradiaba energía y complicidad. Los fans, embelesados por la historia de amor ficticia de Sanem y Can, soñaban con que esa magia trascendiera la ficción, con que la pareja que les hacía suspirar cada semana se hiciera realidad también fuera de las cámaras. Y por supuesto los medios de comunicación, siempre ávidos de alimentar el fervor de los seguidores y de generar contenidos atractivos, no tardaron en hacerse eco de la situación. Los rumores de un romance en la vida real eran constantes, alimentados por fotos, vídeos y declaraciones que a veces parecían confirmar lo que muchos querían creer. Las miradas cómplices, los gestos de cariño, las declaraciones ambiguas. Todo contribuía a crear un ambiente de expectativa y a mantener viva la llama de la esperanza para los fans de Canem, como se conocía a la pareja en las redes sociales. Sin embargo, y a pesar de la insistencia de los medios y del fervor de los seguidores, la relación entre Can Yaman y Demet Özdemir nunca se confirmó de manera oficial. Ambos, de manera pública y reiterada, negaron cualquier vínculo amoroso más allá de la amistad y la profesionalidad que los unía. Argumentaron que su relación se basaba en el respeto mutuo y en la buena sintonía que se generó durante el rodaje de Erkenci Kuş, pero que no había nada más allá. Pero, ¿por qué entonces tantos rumores y tanta expectación? ¿Por qué la gente se aferraba a la idea de que Can y Demet eran pareja, a pesar de sus constantes negativas? La respuesta, como suele suceder en estos casos, es multifacética. Por un lado, la conexión que existía entre ellos en la pantalla era tan palpable, tan intensa, que resultaba difícil para los espectadores separar la ficción de la realidad. La complicidad que demostraban, la forma en que se miraban, la naturalidad con la que interactuaban. Todo contribuía a crear una ilusión, a hacer creer a la gente que lo que veían era genuino, que era real. Por otro lado, los fans, enamorados de la pareja ficticia, proyectaban sus propios deseos en la realidad. Soñaban con que sus ídolos estuvieran juntos, con que su amor en la pantalla se extendiera a la vida real. Es algo bastante común en el mundo de las series y películas, especialmente cuando la química entre los protagonistas es tan fuerte. La gente se ilusiona, se identifica con los personajes y sus historias, y quiere que esa magia continúe fuera de la pantalla.
En el caso de Erkencikus, la conexión entre Sam y Khan era tan fuerte que generó una verdadera fiebre, y los fans se aferraban a cualquier indicio, por mínimo que fuera, que pudiera confirmar sus esperanzas. Además, el propio juego mediático contribuyó a alimentar los rumores. Los medios de comunicación, siempre en busca de contenidos atractivos y de historias que generen interés, encontraron en la supuesta relación entre Khan y Demet una mina de oro. Publicaban fotos, analizaban cada gesto, cada palabra, cada interacción entre ellos, y generaban titulares que, aunque no siempre eran precisos, mantenían viva la llama del interés. La especulación, la rumorología, el análisis exhaustivo de la vida personal de los famosos. Todo forma parte del juego mediático, y en este caso, la supuesta relación entre Khan y Demet fue uno de los temas más recurrentes y comentados. Después de Erkencikus, la vida amorosa de Khan Yaman siguió siendo objeto de interés y los rumores sobre sus posibles romances continuaron sucediéndose. Es algo inherente a la fama y al mundo del espectáculo. Siempre habrá especulaciones, siempre habrá medios que intenten construir historias basándose en rumores y en interpretaciones de gestos y declaraciones. Se le relacionó con diferentes actrices, modelos y personalidades, tanto turcas como internacionales, pero ninguno de estos rumores llegó a confirmarse de manera oficial. Es importante recordar que en el mundo del espectáculo, las especulaciones son el pan de cada día. Los medios de comunicación, ávidos de noticias, a menudo construyen historias basándose en rumores, en interpretaciones de gestos y declaraciones, en fotos captadas en momentos inoportunos. Es parte del juego, una especie de danza en la que los famosos y los medios interactúan, donde la línea entre la realidad y la ficción se difumina. Sin embargo, y a pesar de la constante rumorología, Khan Yaman siempre ha intentado mantener su vida privada alejada del foco mediático. Ha sido muy discreto con sus relaciones, y pocas veces ha hablado abiertamente de sus sentimientos o de sus parejas. Esta discreción, por un lado, es comprensible. Las celebridades tienen derecho a proteger su privacidad, a decidir qué quieren compartir con el público y qué prefieren mantener en la intimidad. Por otro lado, esta discreción, combinada con su éxito y atractivo, ha alimentado aún más la curiosidad y la especulación sobre su vida amorosa. Pero entonces, ¿cuál es la verdad? ¿Con quién ha compartido realmente su corazón Khan Yaman? La respuesta, como suele ocurrir en estos casos, no es tan sencilla. Como ya hemos mencionado en el caso de Khan, y como suele ocurrir con las celebridades, ha intentado mantener su vida privada alejada del foco mediático. Ha sido muy discreto con sus relaciones, y pocas veces ha hablado abiertamente de sus sentimientos. No es de extrañar, por lo tanto, que haya muchas dudas y especulaciones sobre su vida amorosa. Sin embargo, hubo una relación que, al menos para el público y la prensa, pareció ser más que un simple rumor. Me refiero a su relación con Diletta Leotta, una famosa presentadora de televisión italiana. Esta relación sí que fue oficial, y ambos fueron fotografiados juntos en varias ocasiones, demostrando que no era un rumor más, sino una relación real. La prensa rosa italiana enloqueció, y la noticia de su romance recorrió el mundo, generando titulares y comentarios en diferentes idiomas. Se les veía felices, cómplices, paseando por las calles, asistiendo a eventos, compartiendo momentos en redes sociales. Las fotos que publicaban en sus perfiles de Instagram eran la envidia de muchos, y parecía que la relación iba en serio. Ambos se mostraban muy enamorados, se dedicaban mensajes cariñosos y románticos, y todo apuntaba a que la relación tenía futuro. Incluso se habló de planes de boda, de la posibilidad de que Khan Yaman y Diletta Leotta formaran una familia. La relación con Diletta fue, sin duda, una de las más mediáticas en la vida de Khan Yaman. Ambos eran figuras públicas con carreras exitosas y legiones de seguidores, por lo que su relación atrajo la atención de los medios y del público. Se les podía ver en portadas de revistas, en programas de televisión, y sus nombres eran mencionados constantemente en las noticias de farándula. La relación parecía ser un cuento de hadas moderno, una historia de amor entre dos celebridades que estaban en la cima de sus carreras. Compartían fotos en redes sociales, se dedicaban mensajes cariñosos, y parecía que todo iba viento en popa. La comunicación fluía entre ambos y se les veía compenetrado. Parecían una pareja ideal, con una conexión especial que trascendía las cámaras y las redes sociales. La prensa rosa italiana se volcó en la cobertura de su relación, publicando fotos exclusivas, analizando cada gesto y cada palabra. La relación parecía destinada a durar mucho tiempo.
Pero lamentablemente el amor no siempre es para siempre. La relación llegó a su fin, y aunque no hubo una explicación oficial por parte de ambos, la prensa especuló con diferentes razones. El idioma, la distancia, las agendas apretadas. Las razones son muchas y diversas, pero lo cierto es que la relación no prosperó. A pesar de la aparente felicidad que demostraban en público, algo no funcionó y la relación llegó a su fin, dejando a muchos fans decepcionados. Aunque nunca se supo con certeza el motivo exacto de la ruptura, las especulaciones sobre las posibles causas fueron constantes. Se habló de la barrera del idioma, de la dificultad de mantener una relación a distancia, de las agendas apretadas de ambos, que les impedían pasar tiempo juntos. También se especuló sobre posibles diferencias culturales, sobre incompatibilidades en sus personalidades o en sus estilos de vida. Lo cierto es que independientemente de las razones, la relación entre Kanyaman y Diletta Leotta llegó a su fin, y ambos tomaron caminos separados. Después de Diletta, Kanyaman ha mantenido un perfil más bajo en cuanto a su vida sentimental. Ha habido rumores, sí, pero nada que se haya confirmado de manera oficial. Y, ¿saben qué? Creo que es respetable. Cada persona tiene derecho a proteger su privacidad y a elegir cómo quiere vivir sus relaciones. Después de la exposición mediática que supuso su relación con Diletta, es comprensible que Kanyaman haya optado por ser más discreto, por mantener su vida personal alejada del foco de atención. Tras la ruptura con Diletta, Kanyaman ha sido mucho más cauteloso con su vida sentimental. No se ha confirmado ninguna relación oficial, y ha preferido mantener un perfil bajo en cuanto a su vida privada. Ha habido rumores, claro, pero ninguno que haya sido corroborado con pruebas o declaraciones oficiales. Esta postura, lejos de ser negativa, demuestra su deseo de proteger su privacidad y de mantener el control sobre su propia vida. Creo que es respetable e incluso admirable que una persona, especialmente una celebridad, decida proteger su intimidad y vivir sus relaciones de manera más discreta. La fama, aunque conlleva muchas ventajas, también implica una exposición constante, una invasión de la privacidad que puede resultar agotadora y perjudicial. Por eso, la decisión de Kanyaman de mantener su vida sentimental alejada de los medios es comprensible y respetable. Pero, ¿qué podemos concluir de todo esto? Primero, que Kanyaman es un hombre muy atractivo y que, por lo tanto, es normal que su vida amorosa sea objeto de interés. Su carisma, su físico y su éxito profesional lo convierten en un imán para la atención pública, y es natural que la gente se pregunte sobre sus relaciones. Segundo, que ha sido bastante discreto con sus relaciones, y que no le gusta airear su vida privada. Prefiere mantener la intimidad y proteger su espacio personal, algo que es totalmente legítimo. Y tercero, que al final, el verdadero secreto de su amor es, que él lo guarda para sí mismo. Es decir, no hay una única respuesta definitiva sobre con quién se ha enamorado realmente, ya que gran parte de su vida sentimental permanece en el ámbito privado. En resumen, la vida amorosa de Kanyaman es un reflejo de la dualidad de la fama, por un lado, la atención constante y la curiosidad del público, por otro, el deseo de proteger la privacidad y de mantener el control sobre la propia vida. Ha tenido romances sonados, ha generado especulaciones, pero al final, el verdadero secreto de sus amores reside en su propia discreción. Y aquí es donde entramos nosotros, los fans. Podemos seguir especulando, analizando fotos, buscando pistas, pero al final, la decisión de compartir o no su vida amorosa es solo suya. Y como fans, lo que podemos hacer es respetar su decisión y disfrutar de su trabajo, que al final es lo que nos une. La admiración por su talento, el disfrute de sus series y películas, la emoción de ver sus proyectos. Eso es lo que realmente importa. Podemos seguir siendo fans, admiradores de su trabajo y de su talento. Podemos seguir disfrutando de sus series y películas, comentando sus proyectos y esperando con ansia sus próximos estrenos. Podemos seguir siendo parte de esa comunidad de fans que comparte su pasión por Kanyaman y por el mundo de las series turcas. Pero debemos respetar su privacidad, respetar su derecho a decidir qué quiere compartir y qué prefiere mantener en la intimidad. Y bueno, mis queridos espectadores, hasta aquí llega este vídeo sobre los amores de Kanyaman. Espero que les haya gustado, que les haya parecido interesante y, sobre todo, que les haya entretenido. Hemos explorado los rumores, los romances más sonados, y hemos tratado de desentrañar el misterio que rodea a este actor tan querido. Recuerden que todo esto es desde una perspectiva de fan y con la información disponible.
No estamos aquí para juzgar ni para inventar. Lo importante es informarnos y disfrutar del mundo de la farándula. Hemos analizado las diferentes relaciones que se le han atribuido a Can Yaman, desde los rumores hasta las relaciones confirmadas, siempre desde una perspectiva respetuosa y con la intención de informar y entretener. ¿Y ahora qué? Ahora les toca a ustedes. ¿Qué opinan de todo esto? ¿Cuál creen que ha sido la relación más importante en la vida de Can Yaman? ¿Les gustaría que estuviera con alguien en específico? Déjenme sus comentarios. Me encanta leerlos y saber qué piensan. No olviden dejar su like si les gustó el vídeo, compartirlo con sus amigos y, por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Y recuerden, la vida es demasiado corta para no disfrutarla, para no reír, para no amar. Hasta la próxima. Un abrazo enorme.